Muy bien. Entonces, en esta tercera parte de la clase, revisemos un poco lo que hemos hecho. O sea, estamos preguntando eh, cuáles son los estados que podríamos tener el sistema si tiene una energía fija. Entonces, en el espacio de fase, digamos que es digamos, es el conjunto de todos los estados, ¿no? En un sistema clásico, el estado del sistema se determina si doy la posición y la velocidad de todas las moléculas, de todos los cuerpos. Y eso se llama, y eso se llama el espacio de fase, donde en lugar de velocidades tenemos momentos, o sea, la multiplicación de masa por velocidad. Entonces tenemos el espacio de todos los posibles estados, es un espacio grandotote donde cada eje puede ser una coordenada de posición o una coordenada de momentum de alguno de los cuerpos. Para el caso de un gas ideal de una sola partícula, pues habíamos visto que ese espacio es simplemente, ¿sí?, la multiplicación de, de 6 ejes, ¿no? 3 ejes para las posiciones x, y, z de la partícula y 3 ejes para los momentums p sub x, p sub y, p sub z, las componentes del momentum de esa misma molécula. Entonces, esas 6 coordenadas son el espacio de fase. Si a mí me dicen que el cuerpo está confinado a un volumen, ¿no?, que solamente puede ir desde una pared que está en 0 hasta una pared en x máxima, una pared que está en 0, una y máxima, una 0 z máxima, pues entonces está confinado en ese volumen y las coordenadas de posición posibles solamente son esas que están dentro de esa cajita. Pero si a mí también me dicen que la molécula tiene energía E, entonces me dice que los momentums, ¿sí?, p sub x al cuadrado más p sub y cuadrado más p sub z cuadrado no pueden sumar cualquier cosa, sino que tienen que sumar una constante, y esa constante es 2me. O sea que esos momentos están sobre una esfera, sobre un cascarón esférico, sobre una superficie esférica, ¿sí?, de radio 2me. Vimos también que si eso mismo lo expandimos a n moléculas, si tenemos un gas ideal de n moléculas, pues tenemos algo muy parecido. Las coordenadas x, y, z de cada molécula solamente pueden ir hasta estar dentro de esa cajita, de 0 a x máximo, de 0 y máximo, de 0 z máximo. En cambio, los momentums, ¿sí?, forman todos un cascarón esférico, pero en 3n dimensiones. O sea, el volumen es 3n dimensional, entonces la superficie tiene una dimensión menos, 3n menos 1. Así como, por ejemplo, la superficie de una esfera en 3 dimensiones tiene dimensión 2. Tiene una dimensión menos que el volumen. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos estados hay ahí? Pues una forma de hacerlo muy sencillo es calcular el volumen y dividir por el volumen de un estado. Y lo que acabamos de proponer es que el volumen de un estado es h a la número de dimensiones, digamos, de parejitas de posición y momentum del espacio. O sea, el número de grados de libertad, o sea, el número de coordenadas que tenga el espacio, de coordenadas x, y, z. Para cada x habrá un momento p sub x, habrá una parejita, entonces el número de parejita es igual al número de coordenadas, y entonces es h a la número de coordenadas. ¿Por qué? Porque eso nos coincide muy bien con la mecánica cuántica. Imagínense, por ejemplo, que tenemos un oscilador armónico, o sea, una masita pegada a un resorte. Sabemos que la energía del oscilador armónico es una parábola. Eso lo sabemos de mecánica clásica, que la parábola es 1/2 de kx al cuadrado. O sea que la energía total del sistema es la energía cinética, o sea, p cuadrado sobre 2m, más la energía potencial, 1/2 de kx al cuadrado. ¿Mm? Y en mecánica clásica, pues tendríamos que el espacio de fase, ¿sí?, que nos diga el estado del sistema, estaría dado por dar la posición y dar el momento. Si me dan x y me da p, yo puedo predecir cómo se va a mover eso en el futuro. Entonces, el espacio de fase tiene dos coordenadas, una coordenada de posición y una coordenada de momento. Y los únicos estados posibles con energía E son los que cumplen eso, que es igual a p cuadrado sobre 2m más 1/2 kx al cuadrado. ¿Y eso qué es? Eso es una elipse, donde la longitud de un lado es raíz de 2me y la longitud del otro lado es raíz de 2e sobre k, donde k es la constante del resorte. Entonces, eso es una elipse. Digamos, si yo tuviera una energía de sub 1, sería una elipse E1. Y si yo tuviera una energía E2 más grande, sería una elipse E2 más grandecita, tal como está aquí en el dibujo.
tal como está ahí en el dibujo. Entonces, eso sería desde el punto de vista clásico. Ahora, desde el punto de vista de la mecánica cuántica, sabemos que la energía de un oscilador armónico está cuantizada y que solamente puede tomar este o este o este valor. La energía del nivel más bajo es h omega sobre 2. La energía del siguiente es 3h omega sobre 2, la siguiente es 5h omega sobre 2, la siguiente es 7h omega sobre 2. O sea que la distancia entre una energía y otra es h barra omega. Por otro lado, cada una de esas energías, si lo vemos en la parte clásica, corresponde a una elipse. Entonces, subir de una energía a la siguiente corresponde a saltar aquí de una elipse a la siguiente. ¿Cuánta área hay ahí? Esa correspondería al área de un estado, de estos de acá. Ya cada estado, cada subir un estado le correspondería a un área de esas. Entonces vamos a calcular esa área. Entonces, pues es muy fácil, ¿saben? Porque es muy parecido al círculo. En el círculo, nosotros sabemos que en un círculo el área es pi r cuadrado. O sea, y pues podríamos pensar que un círculo es una elipse donde los dos laditos son r. Pues resulta que en una elipse, el área, ¿sí? El área de la elipse es pi por a por b, donde a es uno de los lados, b es el otro de los lados. ¿Mm? La fórmula de la elipse es que p cuadrado sobre b cuadrado más x al cuadrado sobre a cuadrado es igual a 1. Esas constantes que están abajo en el denominador son b cuadrado y a cuadrado. Ustedes pueden coger la ecuación de ahí arriba, ¿m?, y colocarla en esta forma si pasan la e a dividir. Si ustedes pasan la e a dividir y la x, la k a dividir, fíjense que les queda de esa forma, p cuadrado sobre 2me más x al cuadrado sobre 2e sobre k. Eso quiere decir que 2me es b cuadrado y 2e sobre k es a cuadrado, tal como está en la gráfica. Ahora, el área y esas b y ese a son las que vienen en el área de la elipse, lo que llamamos el semieje mayor y el semieje menor de la elipse. Entonces el área de la elipse es pi por a por b, o sea, ¿sí? Y si ustedes multiplican les va a dar que eso es 2pi e sobre omega. ¿Por qué? Porque omega es raíz de k sobre m. Háganlo y verán. Les doy un momentito para que lo hagan. ¿Sí? Si quieren pueden comenzar desde arriba, pasan el e a dividir, después pasan el k aquí a dividir y pueden colocarlo de esta forma, darse cuenta que b es raíz de 2me, que a es raíz de 2e sobre k, luego multiplicarlos y darse cuenta que pi por a por b da 2pi e sobre omega, donde omega es raíz de k sobre m, como en una masa con resorte, ¿no? Los espero. Muy bien. Entonces, si ya hicieron eso, ahora vamos a ver cuánta área hay. Esto todavía no lo aprendo a manejar. ¿Cuánta área hay entre una elipse de un estado que tenga energía h barra omega por n más 1, ¿sí? Y el estado siguiente que tiene energía h barra omega, o sea, acuérdense que las energías de un oscilador armónico son n más 1 medio por h barra omega. Entonces veamos cuál es el área entre la elipse que tiene energía enésima, o sea, n más 1 medio h barra omega, y la siguiente, que tiene n más 1 más 1 medio h barra omega. Obviamente, ¿sí?, la diferencia de energías va a ser h barra omega, pero como el área es proporcional en energía, la diferencia de áreas va a ser 2pi sobre omega por h barra omega. Y si ustedes se acuerdan que h barra es h sobre 2pi, pues eso da h. O sea, el área entre una elipse y la siguiente, entre la de un estado cuántico y la siguiente, es h.
Así que podemos pensar que H, podemos asumir a H como el área mínima de un estado, el área correspondiente a un estado. Si eso lo hacemos para nuestro caso de acá, entonces yo diría que ¿cuál sería el volumen más chiquito en el espacio de fase? Pues por cada pared tenemos 6n dimensiones, 3n posiciones y 3n momentos. Para cada posición x existe el momentum p sub x, para el y p sub y y así. Entonces, cada parejita de esas, si tenemos un delta p delta x, el área de h corresponde a lo que acabamos de ver. Entonces, para la multiplicación de todos esos pedacitos delta p delta x, pues daría h a la 3n, donde 3n es el número de parejitas, o sea, el número de variables de posición del sistema. Porque por cada posición hay una parejita de posición y momento. Entonces, el área de un estado sería h a la 3n. Ahora lo que quiero saber es cuál es la entropía. Entonces, ¿la entropía qué será? Pues vamos a ver. En este caso tenemos que suponemos que todos esos estados son igualmente probables. Y vamos a pensar entonces en el número de cajitas así chiquiticas que pudiera haber en el espacio de todos los estados con energía entre E y E más delta E. Entonces fíjense que tenemos un volumen, ¿no? Pero de un ancho chiquito, de un ancho delta E. Y entonces todos los estados que haya entre energía E y E más delta E van a formar un volumen en el espacio de fase. Si cojo ese volumen y lo divido por el volumen de una cajita individual, obtengo una cantidad que se llama omega. Ese omega es cuántos estados hay entre E y E más delta E. Entonces vamos a calcularlo. ¿Por qué necesitamos calcular ese número de estados? Por lo siguiente. Si todos los estados, sabemos que la entropía es la información promedio, o sea, cuántas preguntas en promedio tengo que hacer para saber cuál es el estado del sistema. Y se acuerdan de ese ejemplo de dónde está Yasmín, ¿sí? Donde había 3 posibles resultados. Podía estar en el estado de abajo, podía estar en el estado de arriba a la derecha, podía estar en el estado de arriba a la izquierda. Y si estaba abajo estaba con probabilidad de un medio, arriba a la derecha estaba con probabilidad de un cuarto, arriba a la izquierda estaba con probabilidad de un cuarto. Y entonces yo quiero saber cuántas preguntas tengo que hacer para saber dónde está. ¿Se acuerdan que si estaba abajo me bastaba con una pregunta? En cambio, si está arriba, tengo que hacer 2 preguntas. O sea, la mitad de las veces tengo que hacer una pregunta, la mitad de las veces tengo que hacer 2, y por eso la entropía es el número de preguntas que tengo que hacer en promedio, es 1.5 bits. Pero y eso me daba esa fórmula que tengo aquí, ¿no es cierto? La cantidad la información que me da, el número de preguntas que tengo que hacer para un estado es menos logaritmo base 2 de la probabilidad. Y si yo hago el número de preguntas promedio, va a ser esto por la probabilidad de cada uno. Y eso me da esta fórmula, que es la fórmula de Gibbs. ¿Qué pasa si todos los estados son igualmente probables? Si todos los estados son igualmente probables, entonces entonces la probabilidad de cada estado es 1 sobre omega. Porque como había omega estados, y todos son igualmente probables, pues la probabilidad tiene que sumar 1, la probabilidad es 1 sobre omega. Si ustedes cogen esta probabilidad y la reemplazan en esa fórmula que tenemos arriba, se van a dar cuenta que la entropía da K-Boltzmann logaritmo de omega. Háganlo, por favor. ¿Sí? Les doy 1 minuto para hacerlo. ¿Sí? Simplemente cojan este 1 sobre omega, lo reemplazan acá. Recuerden que el logaritmo de 1 sobre x es menos logaritmo de x. Con eso se les va este signo menos de acá al voltearlo de para arriba. Y después recuerden que esa cantidad que tienen acá, ¿sí? ¿Ya lo hicieron? Después dense cuenta que la cantidad que tienen acá, ¿sí? Es independiente de i. No depende del estado porque es la misma para todos. Entonces la pueden sacar, ¿no? Y también pueden sacar esta p que es 1 sobre omega. Entonces les queda la suma sobre todos los estados de 1. ¿Y eso qué es? Pues eso es lo mismo que contar el número de estados.
O sea que ustedes lo que están haciendo con esa sumatoria es suma sobre todos los estados de 1, o sea, es sumar para cada estado 1, 1, 1, 1, 1, pues la suma da el número total de estados, y ese número es omega. Entonces ese omega de la sumatoria se les va con el 1 sobre omega del P sub i que acaban de sacar de la sumatoria, y entonces les queda que la entropía es logaritmo base 2 del número de estados. Si ustedes lo pasan lo pasan a julios por grado Kelvin, se queda K Boltzmann logaritmo natural del número de estados. Esa es la entropía en el ensamble microcanónico, o sea, en el ensamble en el que todos los estados tienen la misma probabilidad. ¿Mm? Entonces, si todos los estados que tienen la misma energía tienen la misma probabilidad, la entropía es simplemente K Boltzmann logaritmo de omega, donde omega es el número de estados. Y ahora vamos a ver el gas ideal.